El caso de Paolo Macchiarini se hizo muy conocido a principios del 2011, acaparando así la atención de todo el mundo y medios de comunicación por ser pionero en el uso de estructuras biológicas y sintéticas, las cuales acompañaba de células madre con las que experimentó para realizar trasplantes de tráquea. Este cirujano saltó a la palestra con el paso del tiempo, ya que se descubrió que las operaciones y técnicas innovadoras que realizaban eran un completo fraude, realizando este tipo de cirugías experimentales y poco éticas, incluso afectando a personas relativamente sanas. Productos de sus milagrosas intervenciones, varios pacientes perdieron la vida, en cual le ha dado el título de El cirujano del engaño. Te pido que te quedes conmigo, mi querido oyente, que en este vídeo te voy a narrar con todo detalle la crueldad con la que actuó este cirujano, hasta que lograron detener sus malas prácticas. Todo esto comenzó en julio del 2011. Los medios de comunicación empezaron a cubrir uno de los acontecimientos más importantes hasta la fecha, tratándose del primer trasplante de un órgano sintético a cargo de este famoso cirujano, Paolo Macchiarini, del cual se decía que había conseguido trasplantar la tráquea de un paciente de cáncer con una prótesis realizada con un tubo de plástico. Este fue un acontecimiento muy importante y mundialmente conocido, ya que fue un gran avance médico. Por aquel entonces, Macchiarini trabajaba en una prestigiosa institución médica llamada Karolinska, en la que sus directivos son los encargados de elegir anualmente el Premio Nobel de la Medicina. Los hechos de esta trama empezaron de tal manera. El primero de los pacientes de Macchiarini fue Andemariam Teklesembet. Este fue un estudiante de maestría en Islandia al que le diagnosticaron cáncer de tráquea. A Andemariam ya le habían practicado con anterioridad una cirugía, pero aún con esta no le daban un futuro muy certero, ya que el cáncer se había extendido y no había soluciones a futuro. Por lo cual el estudiante, después de buscar información para curar su enfermedad, dio con Macchiarini y decidió recurrir a él con la esperanza de curarse. Macchiarini, junto a un equipo de científicos de la University College de Londres, fabricaron una tráquea sintética al cual añadieron las células madres de Andemariam y practicaron la operación. Dicha operación se llevó a cabo en junio del 2011. Para el 2013, Andemariam ya no estaría vivo. La operación le causó una infección crónica pulmonar, el desprendimiento de la tráquea sintética y murió finalmente por un coágulo de sangre en su pulmón. A pesar de esto, Macchiarini se excusó con que su paciente estaba muy enfermo y su enfermedad avanzaba, por lo cual era un riesgo que debían correr. Con esta primera operación no se desataron las alarmas, ya que Macchiarini contaba con una gran reputación y le avalaban las mejores clínicas. Tiempo después de esto se dio a conocer la operación de Kezia Shorten. Kezia fue una joven de 18 años que residía en Tonbridge. Ella sufría de una especie de asma, con lo cual padecía de problemas respiratorios. Tras acudir a varios médicos especialistas para hallar cuál era el motivo de su insuficiencia respiratoria, le acabaron diagnosticando carcinoma adenoide quístico. Esta dolencia es una forma poco común de cáncer con crecimiento lento que afecta a la tráquea. Dada a la rareza de esta afección, los tratamientos son muy limitados, por lo cual, mientras que Kezia y su familia esperaban un milagro para su enfermedad, llegaron a conocer los logros del cirujano Macchiarini, conocimiento que tuvo a través de un tío familiar de la misma Kezia. Por lo cual, sin dudarlo, ella decidió ponerse en sus manos con la esperanza de buscar una cura. Poco después de que el doctor Paolo Macchiarini la operara, Kezia experimentó un colapso en su tráquea protésica, acompañado de una infección grave, y después de soportar 6 meses de ingresos en cuidados intensivos de Londres,
se organizó una segunda operación para ella. Pero a pesar de todos los esfuerzos por salvar la vida a Kezia, 3 meses después ella se deterioró de tal manera que sucumbió a la mediastinitis a la edad de solamente 20 años. Nuevamente, la institución sostuvo que la causa de la muerte de la joven no estaba relacionada con el trasplante que le había practicado Macchiarini. Por ese entonces, casi paralelo al caso de Kezia, nos encontramos con el de Christopher Liles, paciente de Maryland, Estados Unidos, de 30 años de edad, el cual también recibió una tráquea sintética sembrada con las células madre y fue operado por Macchiarini. Para Liles, ponerse en manos del cirujano fue una última esperanza, ya que su cáncer de tráquea había progresado hasta el punto de considerarse inoperable. Cuando Liles regresó a Estados Unidos después de la cirugía y recuperación en el Hospital Karolinska, donde ejercía Macchiarini, dijo que se sentía bien y que le agradecía al doctor que le hubiese dado una segunda oportunidad en la vida. Liles acabó muriendo meses después. Macchiarini describió su muerte como una, entre comillas, pérdida terrible sin mayor trascendencia. Perdona mi introducción, te quería comentar que si te está gustando este vídeo, por favor suscríbete al canal si aún no lo has hecho y así me ayudarías muchísimo a seguir trayéndote nuevo y mejor contenido. Sin más, continuamos con el caso. Poco después, sobre junio del 2012, se conoció el caso de Julia Tulik, otra víctima / paciente de Macchiarini. Julia fue una ciudadana rusa a la que también se le implantó una tráquea sintética en junio del 2012. Poco tiempo después de la operación encontraron un escrito de Julia, ya que ésta no se podía comunicar habiendo quedado con la imposibilidad de hablar después de la operación, en la que escribió que la podredumbre de su cuerpo tenía un olor tan penetrante que hacía que los que estaban a su lado se estremecieran. Según los informes médicos, Julia sucumbió a las complejidades postquirúrgicas en 2014. Tras el fallecimiento, se iniciaron por primera vez una investigación en contra de Macchiarini debido a unas irregularidades. Tales eran haber realizado este procedimiento sin tener una licencia médica rusa válida. Con esta investigación se revelaron serias dudas sobre la transparencia de las actividades médicas de Macchiarini en Rusia. Dentro de la lista de Macchiarini también se encuentra Alexander Zozulia. De Alexander no hay mucha información, ya sea por petición de los familiares o por otras causas. Él también fue un paciente de Macchiarini. Le colocaron una tráquea sintética en junio de 2012, pero sus efectos provocaron pasar por una segunda cirugía en noviembre del 2013 y acabó falleciendo en febrero del 2014. Dicho esto, pasemos al caso de Yesin Cetir. Yesin fue uno de los casos más controversiales de este doctor. Era una ciudadana turca de solo 26 años, estudiante universitaria que se convirtió en otra de las desafortunadas víctimas de las operaciones fallidas de Paolo. El caso de Yesin es uno de los más inverosímiles. Ella quiso abordar un simple problema de exceso de sudoración en sus manos, acudiendo a su médico de cabecera y dándole un tratamiento innovador, el cual le resultó en daños en su tráquea y complicaciones de drenaje pulmonar, acompañados de una tos crónica. Dichas condiciones no ponían en peligro la vida de Yesin, pero sí habían disminuido su calidad de vida, por lo cual, cuando el aclamado doctor Paolo Macchiarini visitó Estambul, la familia de Yesin no lo dudó y concertó reunirse con él, llevando así a cabo la cirugía de Yesin, que tuvo lugar el día 24 de junio del 2012. Esta cirugía también fue llevada a cabo en la institución Karolinska. Extirparon así la tráquea dañada de Yesin, reemplazándola por una de plástico envuelta en sus células madre como en los anteriores pacientes. Casi un año después, el 9 de julio del 2013, tuvo que regresar a la institución Karolinska
para realizarse una segunda cirugía, reemplazando el primer injerto por una segunda tráquea plástica. Después de esta segunda operación, la condición de Jessie se volvió crítica, lo que requirió que la ingresaran en cuidados intensivos. Mientras tanto, la historia de las prácticas engañosas del Dr. Macchiarini comenzaron a salir a la luz. Como Jessie no mejoraba, fue trasladada al hospital de Temple en Filadelfia. Allí se le intentó realizar una cirugía de reemplazo de pulmón y tráquea, pero lamentablemente, una vez más, la operación fracasó. Jessie sucumbió a su prolongado sufrimiento el día 19 de marzo de 2017, soportando un inmenso dolor e incomodidad por más de 4 años. Entre los numerosos pacientes del Dr. Paulo también se encuentra Hannah Warren. Esta fue una bebé de 2 años que había nacido sin tráquea. Recibió un implante con semillas totalmente sintéticas en abril del 2013. Debido a que el esófago de Hannah también estaba involucrado, requirió una segunda operación en junio y acabó falleciendo el día 6 de julio de 2013 por complicación en las intervenciones quirúrgicas que se le habían realizado. Por este intervalo también fue conocido el caso de Sadiq Khan, que fue otra de las personas que recibió un implante traqueal sembrado totalmente sintético en agosto de 2013 y acabó falleciendo ese mismo año. Y por último, cerrando esa horrible lista, nos encontramos con Dmitry Onokda. Dmitry Onokda es originario de Ucrania y ciudadano de Crimea. Este hombre había sufrido un accidente de tráfico en el 2014, el cual le provocó daños importantes en la tráquea. Ya por aquel entonces, el Dr. Macchiarini había ganado una gran reputación en el campo de la medicina. Sin embargo, por otro lado, había un creciente escepticismo en torno a sus procedimientos, evidenciando así contradicciones en sus praxis. Sus colegas empezaron a notar que muchos de sus pacientes no estaban experimentando resultados positivos y empezaban a aflorar sospechas sobre los trasplantes de tráquea que el Dr. Macchiarini realizaba. En este momento ya se habían iniciado investigaciones externas en la institución Karolinska. Aún así, la posición internacional de Macchiarini permanecía relativamente intacta. Dmitry Onokda fue llevado a las manos de Macchiarini después del éxito de la operación de Yesin Cetir en Rusia. Permíteme que en esta parte haga un inciso. Si bien todos los pacientes, entre comillas, que fueron operados por Macchiarini habían fallecido, aún no había información legítima por el hecho de que, si os fijáis, la fecha de la mayoría de las operaciones que fueron realizadas fueron hechas en torno al año de 2012, y el conocimiento del fallecimiento de los mismos se dieron a conocer a años posteriores. Por lo cual yo personalmente creo que este fue el motivo de que Paulo siguiera experimentando con más pacientes y no se lo hubiera cuestionado hasta este momento. Llegado a esto, se le realizó la operación a Dmitry el día 4 de junio de 2016. En esta operación también se usó una prótesis de tráquea sintética obtenida de Harvard Apparatus. Y junto a Paulo en la operación se encontraron los médicos rusos Vladimir Porkanov y Igor Polyakov. Posteriormente a esta operación, en una entrevista, Macchiarini afirmó que Dmitry estaba bien y prosperando, y mencionó específicamente un crecimiento exitoso del epitelio mediante una endoscopia realizada al mismo paciente. Sin embargo, en la realidad, el estado de salud de Onokda seguía siendo un gran misterio para todos. Tiempo después, cuando entrevistaron a Dmitry, él reveló que la operación en un principio había parecido exitosa, pero tan solo 6 meses después la tráquea de Dmitry tuvo que ser removida, ya que empezó a colapsar, y a pesar de los esfuerzos posteriores que realizaron otros médicos para ayudar a Dmitry, Macchiarini permaneció ausente durante todo este periodo. A Dmitry se le acabó implantando un tubo en la tráquea para mantener sus vías respiratorias abiertas y volvió a la misma condición en la que estaba en un principio. A día de hoy, Dmitry es de los pocos pacientes de Paulo que se encuentra con vida, ya que fue operado a tiempo para remover la tráquea sintética. Y a pesar de vivir con un agujero en su tráquea, ha intentado llevar una vida lo más normal posible y disfrutar también de algunas actividades. Dicho esto, pasemos a la resolución de este caso.
El día 16 de junio del 2022, el cirujano fue condenado por causar lesiones corporales, lo cual lo llevó a recibir una sentencia de suspensión. Pero el 21 de junio de 2023, su sentencia fue aumentada a 2 años y 6 meses de prisión tras ser declarado culpable de agresión grave contra 3 de sus pacientes por el Tribunal de Apelaciones de Estocolmo. A pesar de que sus abogados han presentado una apelación que fue concedida por la Corte Suprema para que presente nuevas pruebas, el Tribunal Supremo se negó a considerar la apelación el 30 de octubre de 2023. Y cerrando así en este controversial caso, mi querido oyente, te pregunto, ¿te parece justa esta sentencia? En mi opinión, esta persona debería de pasar varios años en prisión y por supuesto no volver a ejercer, ya que para mí es un peligro público. ¿Qué opinas tú? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Y sin más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado y quiere que traiga más casos al canal, házmelo saber y os volveré a traer más y mejor contenido. Espero que estén bien, cuídense mucho, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.